Buenas noches, queridos amigos que nos siguen semana a semana en Ventana Agraria. Estamos hoy reunidos para una nueva edición, un nuevo tema relacionado siempre a la agricultura. Vamos a hablar sobre siembra y cosecha del agua. Les pedimos que compartan la transmisión porque este es un tema que nos afecta realmente a todos y para las personas que nos siguen en el sur del país, que están siempre vinculadas al agro. Este es un tema donde ustedes también van a poder interactuar. Dejen sus comentarios, sus preguntas. Soy Eric Lazarte y así iniciamos Ventana Agraria al lado de mi compañera Lorena Nova. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches, bienvenida. Hola, Iris, ¿cómo estás? Bienvenidos a cada uno de nuestros espectadores y seguidores a Ventana Agraria, siembra y cosecha del agua. Sin duda alguna, este es un problema que preocupa a todos respecto al abastecimiento de agua. Será tal vez uno de los problemas más grandes el cambio climático y es nuestro Perú un país vulnerable en ese sentido. ¿Cómo podemos sembrar y cosechar agua? Por eso justamente nosotros hemos invitado a especialistas quienes nos van a aclarar todas estas dudas y nos van a indicar cómo podemos abastecernos de agua. Yo quiero presentar en esta parte inicial al señor Daniel Lozada con las palabras de bienvenida y presentación a nuestros invitados. Señor Lozada, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Eric. Muchísimas gracias por esta introducción. Agradecerle a la Universidad San Martín de Porres, filial sur, al doctor Jaime Mujica, a la Sociedad Agrícola de Arequipa, por este espacio de diálogo, este espacio de construcción, este espacio que genera desarrollo en nuestro país, sobre todo en nuestro sector, que es uno de los sectores más olvidados. Da pena, por ejemplo, que en la reciente campaña política de 18 candidatos, ninguno tuvo como eje principal ni como eje secundario el sector agrario y mucho menos la ganadería. La siembra y cosecha de agua, como muy bien decías, Lorena, es muy importante para el desarrollo de uno de los recursos más importantes del agro mundial, que es el agua. El agua dulce en el mundo, en el planeta, cada vez va a ser más escasa. Y comprobar que en la región Arequipa se echa al mar algo más del 80% del agua que se produce en nuestros Andes. Es un escándalo. Y la cantidad de dinero, de puestos de trabajo que estamos desperdiciando con esta irresponsabilidad es inmenso. Realmente el tema de siembra y cosecha de agua, que es un tema que venimos escuchando hace muchas décadas, mucho tiempo, no se le ha dado el espacio, no se le ha dado la importancia que merece, porque si el Perú, si nuestro país, nuestra nación, sembrara el agua vía forestación de las cuencas, vía la construcción y formulación de cochas, lagunas naturales, seríamos una potencia. Realmente el Perú es una potencia mundial en el recurso hídrico, en agua dulce, por su ventaja comparativa, la ventaja que Dios nos dio. Y las ventajas comparativas, la ventaja del ser humano, del peruano, las estamos desperdiciando y estamos haciendo menoscabo de todos los recursos que gozamos por nuestra posición geográfica, por nuestra condición de nación, por todos los recursos que la naturaleza y Dios nos ha dado. Realmente es una responsabilidad inmensa y gracias a Dios contamos hoy día con los profesionales más competentes en el tema y con quienes hemos trabajado como agricultores directamente en nuestras cuencas hidrográficas del Colca-Siguas y en las cuencas hidrográficas de Arequipa, que va a ser un evento, nos asegura que va a ser un evento de la mejor calidad. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias, Universidad San Martín de Porres, muchas gracias, Federico de Arequipa, muchas gracias a todos los que han colaborado para que este evento sea realidad. Y adelante, Lorena. Muchas gracias al señor Daniel Lozada por estas primeras palabras para ir introduciéndonos al tema que hoy nos convoca, siembra y cosecha del agua. En ese mismo contexto, quiero saludar y presentar al doctor Jaime Mujica, director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Adelante, doctor Jaime, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lorena y Eric.
Daniel, y a tan distinguido grupo de panelistas. Yo voy a empezar de repente por un punto que no tiene que ver nada con el agua. Yo voy a recordar un poco lo que representaba Arequipa hace 30, 40 años. Se caracterizaba por tener un sol hermoso. Y creo que mucha gente realmente una de las cosas que admiraba más en Arequipa era esa luminosidad como consecuencia de nuestro sol. Esa es una de las cosas que creo que me enseñó a querer Arequipa a través de eso. Y hoy realmente la recomendación de los médicos es que no estemos expuestos al sol, porque definitivamente los efectos que está causando la radiación solar actualmente son dañinos a la salud y ha producido que se acreciente el cáncer de piel. No sabemos que la radiación solar tiene efectos calóricos y efectos químicos. Y realmente algo ha pasado en la capa de ozono que está por nuestra zona que permite realmente que pasen los efectos químicos de la luz, produciendo realmente que el cáncer se convierta en una enfermedad con mucha incidencia en Arequipa. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el agua? Porque creo que todo el mundo dirá que estamos hablando del agua y está tratándonos del efecto de la radiación sobre la piel humana. Yo creo que sí tiene que ver bastante. Y digo que tiene que ver bastante porque nosotros en la época, por ejemplo, más los que tenemos algo de edad, nosotros estábamos acostumbrados a que se caracterizara nuestra zona por la cantidad de nevados que había. Y realmente nevados que tenían nieves permanentes. Hoy solo queda uno con nieve permanente y que cada día va bajando su nivel de nieve perpetua, el Coropuna. Y los demás realmente han desaparecido. Y en ciertas épocas del año tienen nieve y después desaparecen. Eso realmente es una cosa que aparentemente no debería preocuparnos. Pero yo pienso que con lo que ha hecho Daniel, a mí realmente me preocupa mucho más que nosotros estamos perdiendo 80% del agua en el mar. Se supone que nosotros, por la zona geográfica que tenemos, somos parte de un desierto, el inicio del desierto de Atacama, donde tenemos unos cuantos ríos y una temporada de lluvias. ¿Y qué pasa con la agricultura? La agricultura lamentablemente está condicionada en muchos casos a la temporada de lluvia. Si nosotros habláramos de Arequipa, de la zona agrícola de Arequipa, tenemos 3 represas que no se encuentran eficientemente mantenidas, pero que han sido construidas hace mucho tiempo. Pero son las encargadas de represar el agua que utiliza la agricultura. ¿Qué pasaría si tuviéramos unas 2 temporadas que no tuviéramos agua, que no tuviéramos lluvia? Yo creo que los efectos serían catastróficos. Y lamentablemente esto del cambio climático es una cosa que no lo estamos viendo. Y como decía Daniel, no han hablado de la agricultura. Han debido empezar a hablar del cambio climático y de los efectos tan negativos que actualmente tiene nuestra zona y de los problemas graves que tiene la agricultura, no por falta de agua, sino porque definitivamente no estamos haciendo un uso racional del agua. Y cuando hablo de uso racional del agua, hablo definitivamente de qué, de tener el sistema de riego tecnificado que permita la optimización de la utilización del agua y en segundo lugar, utilizar todas las alternativas posibles para tener sistemas de represamiento de agua. Nosotros somos una zona de humedales, donde lamentablemente las pocas represas que se han hecho sin criterio técnico y con objetivos específicos, generalmente empresariales. Pero no se ha enfocado el problema grave que tiene Arequipa de realmente empezar a sembrar agua. Los que tenemos algo de tiempo en Arequipa sabemos que hasta en las faldas del Chachán y del Misti había vegetación. La zona de Viraco, la zona de Cotahuasi, la queña realmente era un árbol que prácticamente eran bosques. Y poco a poco realmente nos hemos ido desforestando. Y eso ha incidido ¿en qué? En que el cambio climático se vaya acentuando cada vez más. Entonces, a estas alturas, el tema que vamos a tratar hoy día con siembra y cosecha del agua es un problema que no sé si el gobierno, o ya lo ha tocado, yo estaba hablando con Alfonso Cárdenas, hermano Román, hace tiempo, y realmente sí se ha dado cuenta realmente de que tiene que tomarse medidas.
Yo me preguntaba, por ejemplo, en Arequipa, ¿cuál es el último parque forestal que hemos hecho? Y la respuesta la va a tener. Si estaría acá nuestro presidente Jesús Díaz, él fue el que hizo el último parque forestal en el Colegio Militar. ¿Hace cuánto tiempo? Creo que más de 20 años. Y después de eso no hay zonas de vegetación. Hemos hecho parques de los dinosaurios, de todas las cosas posibles, pero cada día Arequipa, a pesar de tener un clima seco, la vegetación se va haciendo más ausente. Entonces, esto creo que es una preocupación y que está ligado directamente a lo que significa siembra y cosecha del agua. Yo creo que el agua realmente como recurso tan importante para Arequipa debía tratarse de tener un manejo más racional, más técnico, para evitar realmente de que este recurso se desperdicie y tratar de hacer todo lo posible para que este recurso que es escaso o va a ser escaso, permita que Arequipa pueda mantener las características que en algún momento tuvo. Si nosotros analizáramos simplemente cuántos sistemas de riego regulado existe, encontraríamos el Valle de Tambo, que es un valle, uno de los valles más grandes y más bonitos del Perú, que no tiene una represa y que está sujeta a la lluvia. Si llueve, pues tienen que hacer defensas ribereñas. Y si no llueve y si no zona de estiaje, pues sencillamente el agua se contamina y tienen que tener problemas. Entonces, definitivamente, yo creo que en esta ventana agraria, donde está, es un programa que lo hacemos con la sociedad agrícola, es para que los agricultores tengamos la idea clara de cuáles son los problemas fundamentales que tenemos que atacar. Si nosotros queremos ser competitivos, así como se está logrando en ciertos sectores de la agricultura, que estemos marcando en los primeros lugares por el nivel de exportación de productos agrícolas que tengamos, yo creo que necesitamos construir un futuro sostenible. Y ese futuro sostenible va a ser analizando nuestras debilidades. Y una de las debilidades más grandes que tenemos es definitivamente el agua, que no solo no hacemos un uso racional de ella, sino la desperdiciamos en el mar, y no solo la desperdiciamos en el mar, estamos haciendo que el clima cada día se haga más propicio y en determinado momento de repente va a haber ausencia de lluvias y eso sí sería catastrófico para nuestra zona. Entonces, este momento donde hemos tenido la oportunidad de invitar a profesionales destacados es para analizar este problema, para analizar realmente qué cosa quiere decir sembrar y cosechar agua, que es un término aparentemente que no tiene mucha relación con la agricultura, ¿no? Pero tiene relación con algo más importante que la agricultura, con la vida misma. Por eso hoy tenemos 3 personas que de alguna forma creo que conocen el tema y será un tema que tenemos que empezarlo a seguir tocando, ¿no? Hay muchos temas que tenemos que tocar y si queremos realmente que nos escuchen como organizaciones agrarias o como agricultores, tenemos que tener una visión bien clara de cuál es nuestra problemática. La última reunión tomamos el problema realmente de la reconversión agraria, ¿no? Hoy estamos tomando el agua. Y espero realmente que este programa a través de la SADA llegue a los agricultores para que nos sensibilicemos y no tengamos que tener problemas tan difíciles como ahora, que creo que ni siquiera tenemos una representatividad a nivel nacional que nos pueda escuchar y decir realmente el problema de la agricultura es este. Y es una prioridad porque está cumpliendo una de las prioridades de cualquier gobierno, que es la seguridad alimentaria. Y sin embargo siguen considerarnos como sus ciudadanos de tercera categoría. Por eso el objeto de la universidad es establecer realmente espacios de discusión académica, donde se pueda realizar la problemática y con criterios técnicos plantear soluciones. Yo les agradezco realmente a los ponentes y a Daniel, como siempre, ¿no? Un agricultor muy caracterizado y emblemático en Arequipa que creo que es visionario y debemos realmente hacerlo igual que la sociedad agrícola con la presencia de Jesús, tratar de que nuestra problemática se analice y dejarnos sentir, no para reclamar, sino para ver que el lugar que nos corresponde podamos ocuparlo en algún momento. Eso sería todo y doy realmente a la conducción a la red. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario. Somos la Universidad San Martín de Porres, filial sur, y como bien lo ha mencionado el doctor, este es un trabajo conjunto con la Sociedad Agrícola de Arequipa. Asimismo, quiero agradecer a Semiagro por compartir la transmisión en vivo.
Semillas Agrarias SAC Semiagro es una empresa líder en el desarrollo y comercialización de semillas híbridas de alto valor genético. Bien, quiero recordarles también que todos los martes a partir de las 4 de la tarde tenemos el consultorio psicológico. Están todos invitados para poder analizar, conversar diversos temas relacionados a la salud mental. Bien, vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a desarrollar el panel de siembra y cosecha del agua y para ello hemos invitado al ingeniero Ángel Ceballos Quesada con el tema inversión y construcción en tecnología de riego. El ingeniero Ceballos Quesada es administrador local del agua Colca, Siguas, Chivay. Ingeniero Ceballos, muy buenas noches, bienvenido y agradecemos el que usted esté con nosotros esta noche. Muy buenas noches, saludar a los representantes de las diferentes instituciones como SADA, señor Daniel Osada, al doctor Mujica por la universidad y a los otros panelistas para tocar este tema que creo que después de las exposiciones vamos a tener otra visión por parte de todos los que estamos presentes en esta reunión. Bien, vamos a iniciar con la exposición. Si tienen alguna observación en la parte de la presentación, por la parte técnica me avisan, pero si no, continuamos. Todo es correcto, ingeniero, se puede observar el material. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hablar sobre siembra y cosecha del agua en la administración local de Agua Colca, Siguas, Chivay. Como lo indicaban, soy el administrador local. La administración local de agua es una de los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua, y la Autoridad Nacional del Agua como tal cumple una función importante, y esto está plasmado en la Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338, donde indica que la autoridad es el ente rector en la gestión, en el Sistema Nacional de la Gestión de Recursos Hídricos. Eso es fundamental porque nosotros vamos a hacer una serie de acciones de gestión para las diferentes expectativas o metas que tenemos como política de estrategia nacional. La política de estrategia nacional habla que tenemos que gestionar la calidad del agua, la oportunidad, la cultura del agua por la paz, la mitigación y adaptación al cambio climático y la gestión de la cantidad. La cantidad, la calidad y la oportunidad es muy importante para el desarrollo. La gestión de la cultura es la conciencia que vamos a tener para darle sostenibilidad al recurso hídrico, y la mitigación y la adaptación al cambio climático es algo que tenemos que tomar en cuenta ahora, como vamos a ver más adelante los factores que influyen. Comenzaré indicándoles que tenemos el ámbito del ala Colca, Siguas, Chivay, que es una cuenca, de la subcuenca del río Colca y el río Siguas, que abarca desde la zona alta de la represa de Condoroma, Chivay, Tuti, Tisco, y llega hasta el sector de Quilca, el distrito de Quilca, en la zona de Camaná. Entonces, toda esta cuenca es la que está bajo la administración de la Administración Local de Agua Colca, Siguas, Chivay, y que tiene diferentes factores, diferentes gestiones que hacer. Tenemos factores naturales, factores antrópicos sobre la afectación a esta cuenca y a todas las cuencas en realidad. Es como la ley, nuestra ley no es la ley del ANA, es la ley de todos, habla de la gestión. También todo el Perú tiene problemas en sus cuencas. Los factores ya lo sabemos, los naturales: cambio climático, calentamiento global, heladas, desertificación, sequías, inundación. Eso lo vemos el día a día, temporada de lluvia, temporada de escasez. Tenemos los factores atrópicos: sobrepastoreo, deforestación, vertimiento de aguas residuales, quema de pastizales, asentamiento de poblaciones y el urbanismo o la urbanización que genera esto. Estos factores, ¿qué van a hacer? Un aumento de mortalidad humana, pecuaria, olas de frío, aumento de certificación, degradación de los suelos, y así también tenemos la disminución de cantidad y calidad del agua en manantiales, bofedales, ríos y regadíos, pérdida de biodiversidad y conflictos del agua entre agricultores. Esos factores están conllevando a que terminemos en conflictos por el agua. ¿Por qué el déficit? Es una pregunta. El 80% es correntía. En época de lluvias se dirige al mar,
por los ríos que presentan estacionalidad, que no se pierde, relativamente ahí es un tema controversial decir si se pierde o no, pero tenemos que generar alternativas de solución para el uso del recurso hídrico. La gestión de la oferta, incrementar un volumen, y la gestión de la demanda, incrementar eficiencia de riego. Esos dos factores tenemos que trabajar en la cuenca. Y la gestión de la oferta de la de siembra y cosecha, el almacenamiento de presas y el almacenamiento superficial de las recargas de acuíferos. Que en este caso vamos a ver la recarga de acuíferos, que es una parte de la siembra y cosecha. Voy a empezar hablando de la siembra y cosecha y los beneficios, porque este tema, como indicaba el doctor Mujica, es un tema que no se conoce mucho. Entonces, como vendedor de este producto, tengo que empezar por los beneficios. Y los beneficios son ambientales y sociales y económicos. Los beneficios ambientales: protección del medio ambiente, incremento de la regulación de la disponibilidad, control de la erosión hídrica, regeneración del ciclo hidrológico, mitigación de eventos, regeneración de cobertura y mejoramiento del paisaje y la condición para el ecoturismo, para el desarrollo urbano. En los beneficios económicos sociales tenemos incremento de la producción agrícola, pecuaria, incremento de la producción forestal, incremento de servicios ambientales y generación de empleo directa o indirectamente. Eso nos ofrece la siembra y cosecha de agua. Las acciones o maneras de implementar la siembra y cosecha de agua son varias. Construcción de micropresas que sirven para el almacenamiento en la época de lluvia, para el desarrollo de pastizales y riego de pastizales. Los otros son las zanjas de infiltración, producción de especies forestales, manejo de sistemas forestales, recuperación de bofedales y sensibilización ambiental. Esas acciones se tienen que ir trabajando de acuerdo a las características propias. Vamos a hablar del proceso constructivo de la presa, porque ese es el tema que me han puesto en esta agradable reunión, y empezaré explicándoles y enseñándoles algunas fotografías del 2014, 13-14, donde se trabajó este sistema, que lo voy a explicar como experiencia. El 2014, las primeras fotos, vemos fotos de la izquierda de su pantalla, donde se empezaba el replanteo con la gente de la zona y se trabajaba inicialmente así. Ahora que lo hemos retomado y que vamos a ver las experiencias propias, en estos tiempos cuando trabajamos la siembra y cosecha de micropresas, ya trabajamos con teodorito y nivel. Esa es la implementación de la tecnología a una actividad que puede ser fructífera desde algunos aspectos. La excavación. En la primera foto, en la excavación inicial con los comuneros de la zona. Ahora que hemos retomado el proyecto de siembra y cosecha en el ámbito del Alacol Casihuachibay, ya podemos lograr trabajar con cargador frontal y con maquinaria. Trinchera o cimentación, la excavación de la trinchera de cimentación, que inicialmente se hacía con los pobladores, ahora podemos trabajar con mano de obra ya calificada. Luego preparamos la arcilla en el núcleo. Antes lo hacíamos con carretilla y lampa, ahora se puede, si es que las personas quieren gestar esto, se puede utilizar maquinaria y equipo adecuado. Compactación del núcleo de la presa, se puede trabajar, se trabaja inicialmente con pequeños bloques de concreto, o se puede utilizar rodillo, como ahora. Eliminación de piedras de núcleo, que podemos hacer los manuales y con maquinaria. Enrocado de la pantalla, en el enrocado de manera artesanal y el enrocado ya con una visión más técnica, con una idea de poder hacer las cosas adecuadas a nuestros tiempos. Vertedero de masías, se coloca el vertedero de masías. Antiguamente el vertedero lo hacíamos con piedra, ahora podemos utilizar cemento y llevar un trompito a la zona. Esta zona es la zona de Callay, donde ven que está todavía nevando y la gente está trabajando, y hay que trabajar rápido con cemento porque se congela. Una micropresa en funcionamiento. Esa es la etapa constructiva de una micropresa en general. Evaluemos ahora la micropresa. Es fácil construir, mantenimiento de operación simple, funcionamiento adecuado, construida por los propios usuarios con la ayuda de las personas que quieran involucrarse en este tema, factible construir en zonas de baja población, impacto negativo a las canteras y disminución del caudal en avenidas. Y otro aspecto muy importante es la infiltración del acuífero, que se va a beneficiar la cuenca aguas abajo por la pendiente que existe natural y porque los acuíferos se van concentrando en los acuíferos naturales subterráneos que van normalmente por esas quebradas que son los ríos de nuestras cuencas. En esta imagen vemos cómo se culminó una presa que les voy a explicar más adelante. Siembra y cosecha en el ámbito del Alacol Casihuachibay. Es la experiencia que les he traído, que tiene
que se inició en el año 2014 y ahora estamos con mayor fuerza, que es difícil hacerla, sí, que es difícil gestionar, sí, porque todos tenemos un punto de vista distinto. Hay un comité multisectorial en el ámbito del Alacolca Sivas-Chivay, el cual preside la Autoridad Nacional del Agua, está integrado por las juntas de usuarios del ámbito, Valle del Colca, Ampato Sivas-Quilca, Santa Rita de Sivas y Pampa de Majes. Asimismo están las municipalidades, la agencia agraria, y lo que se hace es principalmente ver el sistema regulado, cómo está funcionando desde la presa de Condoroma. Eso es uno de los puntos más importantes, pero un punto de la agenda de esta reunión es ver la gestión de recurso hídrico de manera eficiente, buscando establecer procesos de conservación en la parte alta de una manera sostenible y contribuir a la seguridad hídrica. Este es nuestro ámbito y yo quiero que lo entiendan así. Es un sistema regulado, inicia en la represa de Condoroma, después se va a unir a Angostura para la segunda etapa. Nosotros estamos a cargo de la primera etapa y la segunda etapa. Entonces, el sistema ya es ampliamente conocido. Hay una bocatoma en Tuti y llega a irrigar toda la primera etapa de la Pampa de Majes y se proyecta irrigar la segunda etapa, así como la irrigación Santa Rita que actualmente se está irrigando. En este comité de coordinación se ven todos los aspectos con respecto al recurso hídrico de este ámbito. Y si hacemos una línea recta desde la parte alta hasta la zona de captación en la bocatoma de Pitay, pues tenemos la diferencia de nivel desde los 4.000 hasta los 100 metros sobre el nivel del mar, 1.000 metros sobre el nivel del mar, perdón. Entonces, la idea es construir unas micropresas aquí que infiltren y por la diferencia, por la pendiente y la topografía, por los acuíferos, lleguen y incrementen el caudal del río Colca y del río Sihuas por el sistema regulado y se vean beneficiados los usuarios de la parte baja de la cuenca. Por eso es que en este comité de coordinación se propone que los usuarios de toda la cuenca hagan una gestión de poder gestionar construir micropresas en la parte alta para beneficio de toda la cuenca. Estas son las microcuencas que ya se han construido desde el año 2011, 13, 14, y en el 2018, 19 y 20 se retomó con mayor insistencia. Del 14 al 18 no se trabajó porque había un desinterés por parte de algunos de los integrantes de ese comité y de las autoridades, de algunas autoridades, y ahora se retomó el 2018 y se está trabajando paulatinamente ahora con él. En el año 2018, es la historia que les voy a comentar, se construyó la presa Ocoyani-Cocha. Aquí les presentamos el presupuesto, 151.000 soles, y este es un pantallazo del convenio que firman todos los integrantes que van a aportar. Lo que se hace en este comité de coordinación es, se ve el proyecto de la parte alta y en la reunión que se tiene, se presenta y, como dirían vulgarmente, se pasa el sombrero a todas estas instituciones para poder generar y poder ejecutar esta micropresa. Entonces, todos los integrantes dan sus aportes de tal manera de llegar a los 151.000. Estos son los compromisos, por ejemplo, de los 150.000. Autodem estaba presente, la Junta de Usuarios, la Junta de Usuarios de Pampa de Majes, la Municipalidad de Callao y la Municipalidad Distrital de Majes. Se valoriza no solamente en monto efectivo de dinero, sino pueden, como la Municipalidad de Majes, que pone su rodillo, Santa Rita pone aditivos y combustible, y así se va formando el presupuesto, se va armando el presupuesto. Estas son las características de esa micropresa, y este es el momento en que se culminó y se inauguró la micropresa. La construcción de micropresas en el ámbito del 2021 al 2024 son estos los proyectos que nos están presentando y lo estamos proponiendo. A veces varía por diferentes motivos y los proyectos tienen que nacer de la zona de las comunidades, de la zona de la parte alta, y nosotros lo evaluamos, apoyamos en la gestión, se contrata a profesionales de ese mismo aporte que tienen, principalmente las juntas de usuarios que ya en su plan de operación, en su presupuesto anual que cobran su tarifa, les pedimos, les obligamos prácticamente a que consideren un presupuesto considerable para la construcción de estas micropresas, porque se van a beneficiar indirectamente con los acuíferos que se van a captar aguas abajo de la construcción de la micropresa. Esto sería todo lo que tengo que comentarles como experiencia
y decirles que hemos retomado. Es difícil conversar con la gente, concientizar de que no es un tema directo, que yo capto el agua y lo voy a recibir en la parte baja de la cuenca. Eso tiene todo un proceso, pero estamos contribuyendo a la conservación de nuestra cuenca y al beneficio directo de la zona baja con esas pequeñas acciones que no representan un gran potencial de dinero, pero que es en beneficio de todos. Se benefician los pobladores de la parte alta porque van a poder regar sus pastizales cuando se llene la presa, y los de la parte baja cuando se infiltre esa micropresa y contribuya a que se incremente el volumen de agua que se va a captar en el sistema regulado que viene a la irrigación Majes, a la irrigación Santa Rita y que vendrá al proyecto Majes Ivas 2. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Ángel Ceballos, por su presentación y por la información que además ha compartido con nosotros hoy en Ventana Agraria. Le recordamos a todas las personas que estamos tratando el tema siembra y cosecha del agua. Pueden compartir ustedes la transmisión, dejarnos también sus preguntas en cualquiera de nuestras plataformas. Vamos a continuar y ahora es un grato saludar y presentar al señor Román Cárdenas Quintanilla. Él actualmente es delegado de la Comisión de Usuarios de Agua de Viraco y va a compartir con nosotros el tema almacenamiento en cuencas hidrográficas. Señor Román, el tiempo es de usted. Adelante. Bien, buenas noches con todos los panelistas. Buenas noches con todas las personas que en este momento nos están escuchando y posteriormente nos van a escuchar porque seguramente van a compartir este tema que es de suma importancia, de mucho interés de la población en general, pero más aún de los agricultores, de los ganaderos, y que son factores principales que involucran en sí a la sociedad completa, tanto de los pueblos andinos, de las ciudades medianas, provincias y de las grandes ciudades. Por lo tanto, quiero agradecer por la invitación y porque me dan la oportunidad de participar. En este momento hablo como poblador de Viraco, integrante de la Asociación Cultural Viraco Arequipa, a la vez también como usuario y delegado de la Comisión de Usuarios de Viraco. Mi persona también fue presidente de comisión y presidente de junta de usuarios por 2 periodos. Y este tema, sinceramente, preocupa. ¿Por qué? Tuve la oportunidad más o menos de hablar el año 2007-2008 en Lima, en un encuentro nacional agrario y otro en Inrena, donde se abordó estos temas. Me acuerdo mucho y lo tengo en la memoria y nunca me voy a olvidar cuando estuvo de ministro el ingeniero Carlos Leighton, el ingeniero Adolfo de Córdoba, arequipeños, y me escucharon hablar sobre este problema, salvemos el Corpuna. Pero no solamente hablaba de salvar el Corpuna, sino hablar de todas las cordilleras del sur, de la parte del centro, y por qué no decir a nivel nacional. Entonces, prácticamente salimos desanimados, que estos arequipeños no supieron entender, y se los puedo aclarar en cualquier momento. Disculpen que sea cobarde de repente, de que hable a sus espaldas, y seguramente si están escuchando en buena hora, para que ellos puedan reflexionar, que no tuvieron la capacidad, no tuvieron el criterio de poder afianzar este problema. Bueno, son cosas que pasó en el pasado. Ahora me pregunto y digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacen las autoridades locales, provinciales, regionales por este problema de la desglaciación de los nevados, de las cordilleras y a la vez de la disminución del recurso hídrico? No están haciendo nada. Los agricultores tratamos el tema, vemos, conversamos, analizamos, pero no tenemos más acción porque no tenemos los recursos. Tenemos las ideas, tenemos la problemática, planteamos las soluciones, pero más no hay otra acción que podamos continuar. Entonces, en esta oportunidad, pues quisiera centrarme
y que me disculpen los demás pueblos que viven o que están ubicados más cerca de los nevados. Tal es el caso que voy a hablar del Corpuna, el APU tutelar de que mantiene a 3 provincias, pero nosotros como viraqueños decimos que es nuestro, y al ser nuestro, lógicamente nos tiene que preocupar y plantear algunas alternativas de solución a este problema de la devastación. Sabemos que nosotros, por así, el 2009 hicimos un evento en Viraco, donde tuvimos la oportunidad de organizar este evento y vinieron bastantes sectores involucrados con el sector agrario y se analizó bastante este problema. No hemos sido dejados. Desde el 2007, 2008, 2009, hemos venido trabajando. Entonces, el caso es de que a la actualidad han pasado más o menos ya más de 13 años y no se ve una acción donde se puede empezar y decir, tal autoridad va a empezar y vamos a continuar. Bueno, hay inicios de algo, pero sinceramente preocupa. Sabemos que el Corpuna, por el año 1911, tenía una altitud pues de 6.725, ¿no? El 2020 está con 6.425 y en las últimas mediciones que han hecho está con 6.373. Me pongo a pensar y digo, no solamente la glaciación ha venido de estos 20, 30, 40 años. Entonces, hace 200 años, ¿qué altitud tenía el Corpuna? Tanto en altura y en amplitud, ¿no? Entonces, vemos que cada año y en los últimos años la desglaciación es muy acelerada. Por lo tanto, nos vamos a ver afectados porque gran parte de los manantiales que nacen, que vierten de esta esponja de agua, que es una esponja natural que tenemos, gracias a Dios, que Dios nos ha dotado este Corpuna, los manantiales van a disminuir. Ahora, en la disminución del recurso hídrico, ¿qué acciones también vamos a tomar? No tenemos el apoyo de nadie. Las autoridades no creo que ni se imaginan. Estamos en un proceso electoral, como alguien antes dijo en la presentación, ¿no? 20 candidatos, nadie abordó este tema, y de estos 2 últimos, creo que, no sé si en estos se soñarán, ojalá que se sueñen y puedan anunciar alguna alternativa de solución para poder mitigar la desglaciación de los nevados a nivel nacional. Entonces, acá Viraco es un pueblo netamente agrícola, ganadero, ha sido, es y será. Pero si es que tenemos, en primer lugar, la dotación mínima de recurso hídrico, si no va a ser un grave problema. Porque son actividades económicas, ha sido el sustento, la agricultura, la ganadería de estos pueblos altoandinos. Y hablamos porque Viraco estamos en la zona, en la cabecera de Cuenca. Y al estar en cabecera de Cuenca, sinceramente, tenemos el ánimo y las ganas y el deseo de que este Corpuna, pues, no venga esta desglaciación tan acelerada. Tenemos que tomar acciones. Las acciones que se tienen que hacer son varias. Solamente tenemos que hacer la gestión ante las entidades correspondientes para que puedan, pues, hacer los estudios previamente. En segundo lugar, dar la inversión, y en tercer lugar, poner en ejecución cada uno de los planes, cada una de las acciones que se tiene que realizar para poder controlar en parte la desglaciación de nuestro nevado. Hablamos de siembra y cosecha de agua. Pues la siembra del agua se sobreentiende que engloba varios aspectos. Uno es, por decir, controlar el medio ambiente, controlar la contaminación, controlar que la capa de ozono no se siga el agujero que tiene la capa, justamente que da en esta dirección de los departamentos de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Somos los más afectados en el sur del Perú. Entonces para eso tenemos que controlar todas las grandes ciudades, las industrias, las fábricas, los agricultores, no quemar la broza de nuestros sembríos,
para que podamos en parte controlar. También se habla de arbolización. De arbolización creo que es un tema de suma importancia de que podamos tomar esta acción para poder controlar esa calor que tenemos en la capa de ozono y puede en parte mitigar este cambio climático que tenemos a nivel mundial. Otro tema es, por decir, hacer los espejos de agua, ojochas, espejos de agua, ojochas, mini represas, que también en eso, me acuerdo en las anteriores elecciones, cuando se presentaron para gobiernos regionales, nuestros candidatos y los que fueron elegidos, en momentos de campaña hablaron, nos ofrecieron que en cada pueblo iban a hacer una represa, pero no hicieron, ni se soñaron y nunca más se volvieron a soñar. Disculpen que hable de esta manera porque sinceramente incomoda de que como pobladores, como ciudadanos, vemos que cuando llegan al gobierno, al poder, sinceramente se olvidan y no pueden olvidarse de temas importantes, que es esto, la siembra y cosecha de agua. Al tener agua vamos a tener vida, todos, no solamente los agricultores. Creo que eso está de más repetirlo y decirlo. Entonces, vemos de que, como antes también se viene a la mente, que en tiempos de lluvias, aquí a nivel nacional, en todas las cuencas, para mí que se pierde el 100% del agua que nos da Dios, es agua dulce, que cada año tenemos ya menos, nuestro periodo de lluvia es menos tiempo, y cómo vemos pasar por las cabeceras de cuenca, se van juntando los afluentes. En este caso hablaré del río Majes, que es un afluente también del río Colca, que por si hay épocas, hay días que llega creo a 800, 700, 900 metros cúbicos por segundo, y toda esa agua dulce se va al mar. ¿Alguien plantea alguna propuesta de hacer construcción de represas en la parte alta de las microcuencas de Orcopampa, de Landau, en Charja? Aquí tenemos otro gran cañón que ya tenemos, se me viene a la mente, ya tenemos casi para hacer mini represas tenemos casi un 70%, solamente es cerrar los diques en las quebradas que tenemos ya naturales, y no va a ser de mucha inversión, solamente falta de decisión. ¿Y por qué no tienen la decisión las autoridades? Porque desconocen el tema, no saben, no son agricultores, no han vivido, no conocen la geografía, pues han nacido en ciudad, han vivido en ciudad, y en la ciudad, como tienen todo, lamentablemente no conocen la problemática que pasamos los agricultores, los ganaderos, o los que vemos cómo se está la deslazación acelerada del Corpuna, y no solamente el Corpuna, de todos los nevados, la cordillera de Chile, el Ampato, y muchas cordilleras que ya no tienen ese casco glacial. Entonces, preocupa solamente llamar a la reflexión a los que les toque gobernar en este periodo 2021-2026, los congresistas que ya están elegidos, ojalá es que algún momento pase por su cerebro, por su mente, y plantear proyectos, puedan sugerir, conversar con los gobiernos regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, y todos. Es claro el problema, la solución es clara, es práctica, pero lo tenemos que hacer, porque lamentablemente nuestro nevado de acá a unos 10, 15 años desaparece ese casco glacial. ¿Qué vamos a hacer? Va a disminuir el recurso hídrico, va a ser una cosa preocupante. Por lo tanto, nos queda pues pedir a Dios, pedir al divino que todos podamos hablar este mismo lenguaje sobre esta problemática, y al hablar de la problemática creo que nos va a permitir hablar de soluciones. En algún momento tener las soluciones para poder decir, pues, tenemos una proyección de unos 20, 30 años más, porque el Perú es agrícola, es ganadero, es agroindustrial, y no solamente nos aboquemos, pues, no que en las grandes irrigaciones. Y para esto también planteamos otra alternativa. Tenemos que hacer el uso eficiente del agua. Son temas que lo sabemos, lo conocemos al diario. Entonces, el gobierno también, ¿quién tiene que participar? También el gobierno, en dotar el apoyo, en dar el apoyo, empezar con los estudios técnicos.
para poder hacer proyectos pilotos de riegos tecnificados en cada uno de los pueblos, en cada uno de nuestras comunidades, cabeceras de cuenca, parte de media de cuenca y parte final en la costa. A los de la costa prácticamente hicimos eventos, se los invitó a los amigos de Camaná, ese tiempo que ahora es alcalde, el ingeniero Marcelo Valdivia, vino como representante de la Junta de Usuarios de Camaná, vino, participó, se quedó entusiasmado con estas propuestas que hacíamos a las conclusiones que llegamos en ese evento del 2009, pero ya dejó de ser presidente de Junta de Usuarios, asumieron otras personas, aquí también otros, y los temas quedaron ahí. Entonces nos queda solamente pues poner en práctica las soluciones que tenemos. Ahora, hay diferentes modelos de represas. Tuve la oportunidad de hacer un recorrido por todas las represas de Arequipa. No todas son de la misma construcción, son diferentes, los diques son de diferente manera y no es de un trabajo de hacer muchos estudios. De acuerdo, hay que hacer estudios de suelos, planificar y creo que solamente viene a ejecutar. Hacemos un llamado y creo que se tendría que formar, que es de acá, por cada pueblo, por cada provincia, formar un comité. Es que por decir, se me viene a la mente decir, ¿no? Comité de proyectos de siembra y cosecha de agua, me gustaría que mucho lo encabecen las juntas de usuarios, las comisiones de usuarios, pero si es gente que no quiere, hay gente que podemos asumir esta responsabilidad, ir a hablar con en primer lugar, alcaldes provinciales, presidentes del gobierno regional, y por qué no ir a hablar con los ministros de agricultura que tengan ahí, por qué no se proyectan unas 5 represas en el periodo, por decir, de 5 años, que se escoja a nivel nacional cuáles son las que tengan también amplitud de ampliar nuestra frontera agrícola, que también es de suma necesidad. Hemos tenido un inconveniente con la conexión del señor Román Cárdenas, de repente podemos recuperarla. Nuestra frontera agrícola para que haya el pan llevar, para que pueda abastecer a las familias, tanto local o nacional, como se dice, ¿no? ¿Sí? ¿Aló? Adelante, señor Cárdenas. Ya, entonces, bien, gracias. Creo que nuevamente me queda agradecer por esta participación. Lo hacemos con mucha sinceridad, con mucha claridad, transparencia, de repente algunas palabras que no encajan, pero somos pobladores. Mi hermano me acaba de informar, me hubiera gustado que me lo digan un día antes para poderme preparar un poco mejor, pero lo he hecho muy a la sinceridad, a la transparencia que se viene el caso, sobre todo como poblador y como usuario, como poblador del distrito de Viraco y como usuario también de esta comisión de regatas. Gracias por su participación, señor Román Cárdenas. Quiero invitar a nuestros espectadores y seguidores a poder dejar sus consultas, sus interrogantes para nuestros panelistas. Asimismo, los invitamos a que antes de finalizar el presente webinar, ustedes puedan completar la encuesta de satisfacción para continuar mejorando en cada una de estas transmisiones. Bien, quiero recordarles que todos los viernes a partir de las 4 de la tarde tenemos el consultorio jurídico, temas legales que de común interés para la población arequipeña. No deje de sintonizarnos a partir de las 4 de la tarde de los días viernes. Y asimismo les informamos que desde este lunes 10 de mayo, desde las 12 del mediodía, tenemos el primer programa de transmisión USNP Inform. Entonces están todos invitados a ver este primer programa de transmisión de noticieros, entrevista y sobre todo de algunos debates que vamos a tener dentro de la programación de este nuevo programa. Vamos a continuar con nuestro webinar de Ventana Agraria, Siembra y Cosecha del Agua. El siguiente invitado es el ingeniero Luis González Dueñas. El tema que va a abordar es reforestación y gestión del agua. El ingeniero Luis González Dueñas es administrador técnico de Serpo. Ingeniero, buenas noches, bienvenido y agradecemos el que usted esté con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches con todos, al contrario.
agradecido por la deferencia, agradecer al doctor Jaime Mujica, el director de la Universidad San Martín de Porres, filial Arequipa, a Daniel Lozada, en representación de la SADA, y el compartir con los panelistas que me han antecedido le da un nivel interesante a este webinar. Gracias también al público presente por dedicar su tiempo para enriquecernos un poco más con los conocimientos que podamos entre todos compartir. Espero que estén viendo, si me confirman. No. Claro que sí, ingeniero, estamos observando la pantalla. Ok, gracias. Bien, el tema en mención es reforestación y gestión del agua. Vamos a tratar un poquito de la historia de la reforestación. La reforestación, en todo caso, ¿por qué hacemos reforestación? Pues vamos a hacer reforestación porque en algún momento se ha deforestado. Entonces, la deforestación a nivel mundial, pues, se inició con la presencia del hombre. Se inició con la presencia del hombre, pues el hombre necesitaba, en primer lugar, necesitaba lo que era la madera para sus construcciones, la madera para la cocción de sus alimentos, y también empezó a hacer el desbosque para producir sus alimentos. Recuerden que el hombre fue nómada hasta cierto tiempo, hasta cuando se dedicó a la agricultura, y en la agricultura pues tuvo que hacer un desbosque, y fue en afectación del bosque. Y eso fue también en la época pre-Inca, Inca, lo que pasó a nivel ya de nuestro país, donde se afectaron grandes terrenos, grandes áreas de terrenos para justamente hacer lo que es la agricultura. Nuestra geografía, nosotros siempre lo he dicho, somos parientes de los picapiedras, pues hemos venido picando cerros para hacer lo que es andenería. Si ustedes visitan mentalmente, recorremos todas las provincias, todos los cañones, desde Cotahuasi, hablando solamente de Arequipa, Cotahuasi, Majes, el Colca, hasta el mismo Arequipa, pues encontramos en todos ellos, encontramos andenería. Pues esto es lo que se ha venido haciendo. No somos un país netamente agrario o con grandes potencialidades, con grandes pampas. Somos valles, mesetas, sí, pero valles, y es ahí donde se ha profundizado lo que es la agricultura. Entonces, la primera parte fue la parte del desbosque, después vino la parte de la afectación de los bosques de queña, que en realidad fueron afectados en toda la región. Recuerden que hubo una época de minería muy fuerte, y que esa época de minería requería puntales, y nuestra región, pues los únicos árboles que tenemos, si ustedes vuelven a recorrerla, pues empezamos en la minería se da en la parte altoandina, y en la parte altoandina el único árbol que hay es la queña. Entonces la afectación fue hacia la queña, y esa fue la afectación en la época colonial. Después ha seguido dándose lo que es la parte de lo que es la afectación, lo que es el bosque. Encontramos también lo que es en la época colonial, recuerden la época cuando se construyó el ferrocarril. Los ferrocarriles antes se movían con carbón. Entonces el carbón pues ha sido uno de los grandes factores para que haya la deforestación en nuestra región. Y es en el recorrido. Ustedes mentalmente recorramos nuevamente cuál es la ruta del ferrocarril de acá a Puno, a Cusco, que será el ferrocarril, y hacia el puerto Matarani, pero el ferrocarril a Linterna, pues este ferrocarril se movía con carbón, y ustedes empiezan a recorrer el paso, pues ya no hay árboles en esa zona, ¿no? En la construcción fue una parte, y en el uso también, en la operación, que también fue otra, ¿no? Entonces, por ahí tenemos una afectación. Afectaciones también se han dado por lo que es ampliación, como lo dije inicialmente, ampliación de la frontera agrícola, y eso se ha dado y se sigue dando a la fecha con mucha fuerza. Los asentamientos humanos también se han dado,
y han afectado el bosque. No solamente hablamos de bosque cuando hablamos de los árboles, también hablemos de cobertura vegetal, por favor, porque es a través del bosque, de los árboles, de los arbustos, de los pastizales, todo este conjunto de cobertura vegetal que nos ayudan a lo que es la retención e infiltración del agua, ¿no? Entonces, en algún momento se ha afectado uno de estos tres elementos de este bosque, ¿no? Se ha afectado la cobertura vegetal, o se ha afectado la parte arbustiva, o se ha afectado el bosque. Una de ellas es por la agricultura, la otra también es por los incendios forestales que se han dado todo el tiempo. Unos de forma natural, por la sequedad del ambiente, y otros porque sencillamente los agricultores, ganaderos, por diferentes costumbres, diferentes creencias o por necesidades, yo que sé, no justificables, definitivamente han incendiado la pradera. Y de tanto afectar el bosque, pues llega un momento en que ya no hay, el punto de quiebre, pues se perdió. Recordemos que los árboles, pues en la selva, un árbol de caoba, 200 años, y se lo bajan en un día, menos de horas, 200 años para crecer. En nuestra sierra también, nuestros cañueles, para llegar al porte promedio, 1,70 m, crecen 1 centímetro por año, entonces calculen de 170 años para desarrollar también, 100 años, son centenarios estos árboles. ¿Y cuánto se demoraba en hacer carbón, en hacer leña? Pues sencillamente es un día. Pues. Entonces la necesidad, además, creciente de nuestra población. Recuerden que ha habido un pare en la afectación del bosque muy notorio. ¿Cuándo? Cuando llegó la electricidad, cuando llegó el gas. En primer lugar el gas de querosene y después llegó el gas. Es ahí donde se ha detenido la afectación al bosque, además de que en el gobierno de Velasco en 1974 salió un decreto supremo donde se prohibía, y a la fecha se prohibía la tala, extracción, comercialización, afectación de todo el bosque de Queña. Entonces está prohibido, es mirarlo y no tocarlo. Es así como se ha detenido el bosque, pero también ha habido otros factores, dentro de los cuales están las plantaciones alternativas que se dio a través de diferentes factores. Y eso es parte del rompimiento del equilibrio que se dio, ¿no? Entonces se rompe el equilibrio cuando ya se afectó demasiado. Y podríamos haber tenido consecuencias peores si no se tomaban ese tipo de decisiones de prohibir, básicamente, de crear ciertos organismos que controlen. Y ahí vamos. Ante esta dramática situación, pues ha habido varios proyectos que han trabajado. El proyecto Senfor, el proyecto FAO-Holanda. Después estuvo la Dirección Forestal, de ahí viene INRENA, y de ahí vino lo que es la Dirección Forestal, y de ahí lo que es hoy día, el CERFOR. Lo que es hoy día es el CERFOR, que fue creado en el 2015 mediante esta ley, la ley 29763, que es la institución que en estos momentos en la que me desempeño y en la que soy el administrador aquí en la ciudad de Arequipa, y que tiene como objetivo promover las plantaciones forestales tanto de conservación como de producción, de protección, conservación, producción, y también la protección de los mismos, ¿no? De las mismas plantaciones. Pero también damos el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. Entonces, esas vendrían a ser en resumen las funciones generales que tiene el CERFOR a nivel nacional. Y más o menos vámonos dando, y entrando al tema, este es el mapa forestal de la región Arequipa, donde este es un mapa elaborado por CERFOR Arequipa, y donde hemos determinado identificado todos los ecosistemas forestales, las diferentes especies que tenemos en nuestra región. Lo vamos a pasar rápidamente para que puedan ustedes tener una idea. Nos dicen que solamente bosques hay en la selva. No es tan cierto. También tenemos nuestros bosques secos por acá y los vamos a ver. Lo primero que vemos son nuestras lomas. Las lomas, tenemos el litoral más grande del Perú, así que por aquí tenemos también nuestras lomas. Y tenemos dos tipos de lomas, ¿no? Hay lomas herbáceas, que es la mayoría de las lomas de la región Arequipa y del país, pero tenemos también unas lomas arbustivas, unas lomas arbóreas, que son en Atiquipa.
y que estas lomas las he recorrido últimamente, y es unas lomas preciosas. Es el bosque Niebla de la región Arequipa, donde hoy en día están interviniendo una serie de instituciones, el MINAN, el gobierno regional, el CERFOR, con la comunidad campesina están interviniendo para recuperar este bosque. En realidad también ese bosque fue afectado fuertemente por la zona minera alrededor. Hay taras milenarias, que están en plena producción, ¿no? Pero que ha sido afectado también el cambio climático, le ha afectado, ya no hay la humedad que había antes, entonces hay que trabajar con tecnología y vamos entrando con la tecnología acá para recuperar y conservar estos bosques a través de los atrapanieblas. Pero acá tenemos un bosque de nieblas, el primer bosque de la región y el primer proceso de reforestación que se está dando, digamos, en la costa para generar agua para la zona baja del mismo Atiquipa. Son unas lomas donde la niebla llega a la parte alta donde están los atrapanieblas, en la parte intermedia están los árboles y hacia abajo hay ganadería. Entonces, y ellos irrigan sencillamente con las aguas que están produciendo los atrapanieblas. Entonces, por acá tenemos un primer trabajo de reforestación para lo que es ganadería y agricultura de este distrito. Las lomas definitivamente son ecosistemas frágiles y acá las tenemos más o menos identificadas en toda nuestra región. Hay otro tipo de cobertura vegetal, son los tilanciales. Son unas plantitas que no tienen raíz, que son muy superficiales, tienen un mínimo de raíz. Estas las encontramos en todo lo que es las pampas, ahí está enmarcado. Generalmente las van a encontrar, quien va a Camaná, en la bajada hacia Camaná las va a encontrar, quien va a Mollendo en la bajada las va a encontrar. Entonces van a apreciarlas en esa zona. Pero ¿para qué nos ayudan? Nos ayudan a proteger, es un ecosistema también, ¿no? Es un ecosistema, están en peligro de extinción también por la afectación que le ha dado ciertos ciudadanos con el mal uso que le dan, ¿no? Tenemos nuestros bosques de quebradas, por ejemplo en Caradelí. Estaba este lunes en Caradelí, hay un precioso bosque de Huarango, el bosque seco de Huarango, tiene el bosque en Atico y el bosque en el mismo Caradelí, que este también viene siendo afectado. ¿Y por quién? Por los agricultores. Pues los agricultores desean ampliar su frontera agrícola, entonces lo que hacen es desbosque. Y ahí tenemos, por ejemplo, que hay la extracción de carbón, y la extracción de carbón se hace a través de la depredación que hacen los agricultores en esta zona. Entonces, es el bosque más grande que podemos tener en la región de Arequipa, el bosque de Atico y de Caravelí, bosques de Huarango. En su máxima expresión son unos bosques preciosos que estamos en el trabajo de conservarlos también. En ese bosque encontramos molle y encontramos Huarango, encontramos las dos especies. En Yarabamba también, acá cerca, tenemos el bosque de Yaro, que en algún momento fue un bosque. Después ya bajó el bosque, es de media hectárea, pero hacia arriba, pero la definición de bosque es un conjunto de árboles que se encuentran como mínimo en una media hectárea, pero de una manera, digamos, tupida, para entenderlo mejor. Y en este caso no encontramos eso ya en Yarabamba. No hay ni media hectárea, por lo tanto no hay bosque. Hay otra parte que se le podría llamar parches, porque son de menor extensión, pero tampoco los encontramos. Encontramos plantas aisladas. El yaro viene de ahí viene el nombre de Yarabamba. Es un árbol que ha sido identificado hace poco como una especie propia de la zona. Es una especie que no la encontramos en el resto del mundo y que por lo tanto es una especie singular y que merece ser protegida. Y estamos trabajando, tenemos un proyecto de restauración que está en marcha. Es un proyecto de 20 años, pero que ya lo hemos iniciado con la plantación de 5 hectáreas de este Prosopis pálida, que es la identificación que no le hemos dado, pero que se le ha dado científicamente a esta especie. Entonces ahí tenemos un bosque también en nuestra ciudad de Arequipa y en el que ya estamos trabajando el tema de reforestación. Entonces llevan 2 trabajos que vamos realizando. En la Pampa de Majes tenemos otro bosque
quien ha viajado por ahí, quien está trabajando por ahí, como mi colega del ALA, tenemos el bosque de la Quebrada de Molles. Es un bosque muy singular, que lo vengo revisando y le tengo un aprecio, un cariño muy, muy especial, que es un bosque que va hacia mi tierra y que lo hemos visto desde niños. Así que vamos a hacer algo por él. Estamos tratando de buscar financiamiento para poder trabajar en este bosque. Es un bosque seco, no hay agua ahí. El bosque de Molles está antes de la irrigación, así que ha sobrevivido por las aguas subterráneas que habían en esa época y que ahora también hay, pero ocurre de que a su vez como hay agua, hay afectación en ciertos sectores por la población que en busca de leña, en busca para el cocción de sus alimentos. Entonces ahí tenemos una afectación, pero también tenemos un bosque en esa zona. Y vamos subiendo, empezamos en la costa, vamos subiendo y encontramos ya no bosques de árboles, pero sí encontramos otros ecosistemas, otras especies que vamos encontrando, ¿no? Propias de nuestra geografía. No querramos tener una selva acá, tenemos que adecuarnos a lo que tenemos y sacarle provecho máximo a lo que hay. Y aquí encontramos, y lo pueden ver en el mapa, la distribución de nuestras cactáceas. En algunos casos son cactáceas que son vulnerables, están protegidas, son únicas de nuestra región, ¿no? Los tolares que los encontramos, como lo verán, distribuidos en toda la región. Estos tolares fueron impactados fuertemente hasta el año 2015, 2000 aproximadamente, impactados fuertemente por la necesidad también creciente de la población. La población requería consumir y no había la tecnología en ese reto y requería, por ejemplo, para la cocción de sus alimentos, los hornos. La tola se utilizaba para los hornos. Entonces es cierto, el CERFOR da el aprovechamiento sostenible, pero una cosa es el aprovechamiento, la extracción autorizada por el CERFOR y otra es la ilegal. En todo caso, en la ilegal es donde hemos tenido una afectación muy fuerte de lo que es tolares. Se está recuperando, cierto, porque ya la tecnología ha hecho de que de todos los hornos que tenemos en Arequipa, por lo menos el 50% ya calientan o trabajan con energía eléctrica. Entonces eso ya ha bajado el uso de la leña de tola. Y en este caso, pues también viene a nuestra ciudad, viene la leña de tola de Puno y de Ayacucho. Entonces, por ese lado se va conservando también nuestra tola. Pero ¿por qué es importante estos ecosistemas tolares? Porque yo les digo, no todo es árboles. Hay ciertos sectores donde no crecen los árboles, pues ahí encontramos la tola. Y esta justamente está en la zona de producción de agua. Entonces, por eso nos interesa, porque es la zona donde vamos, es la cobertura vegetal que se requiere también para la calidad del agua, me refiero a la limpieza para las represas, que no he visto reforestación con tola alrededor de las represas y que sería necesario porque hablábamos hace algunos minutos, hablaba Jaime Mujica, el doctor Jaime hablaba de las represas, pues la calidad del agua también depende, en este caso, del tolar. Si no tenemos tola alrededor, pues no hay cobertura alrededor, pues van a haber bastantes escorrentía y va a arrastrar bastantes sedimentos, ¿no? Ahí también la importancia de esta tola. Y por último, ya hacia arriba, tenemos nuestro bosque relicto de Queñas. Lo verán, es la línea verde que debiera cruzar uniformemente toda la región. Miren, aparece en el límite de Ayacucho y tenemos en el límite con Moquegua, también en Talamoye, pero que lamentablemente está muy afectado por diferentes en algunos casos por diferentes circunstancias. En algunos casos ha habido también parte de la naturaleza, explosiones de volcán, etcétera, pero la gran mayoría ha sido afectado por las necesidades de buscar o de tener, elementos para la cocción de sus alimentos, para la construcción, etcétera. Entonces ahí tenemos la afectación. Tenemos 63,000 hectáreas aproximadamente de queña, entre parches y bosques, entre espacios dispersos,
que están en la zona. Y ahí están enumeradas también nuestras amenazas, etc. Como les dije, la queña está protegida por el Estado. Seguimos hablando de la queña. En la queña no solamente hay flora, también hay fauna, así que para nosotros también es importante esa parte, ¿no? Y en el bosque de queña, por favor, no solamente hay el queñual, también hay una serie de arbustos que están debajo del queñual. Encontramos plantas medicinales, encontramos los tolares, encontramos una serie de arbustos que nos sirven y nos dan o hacen de él un ecosistema muy interesante. Dicho esto, hemos hablado de la deforestación, hemos hablado de ciertas funciones de la historia de ciertas instituciones que han venido trabajando acá en la región de Arequipa. Bueno, pues ahora solamente vamos a resumir. Ahí la foto, la imagen que me acompaña. Estuve el 2010 por Viraco, en la zona de Unro. Esa fue una plantación que hicimos en Unro, bajo su pretexto de salvemos de esa campaña, que también estaba en esa época en Agrorural. Se lanzó esa campaña Salvemos al Coropuna. Solamente era un nombre, un cliché, pero la idea era hacer algo más, que más adelante indicaré qué es lo que estamos trabajando también para la zona. Los beneficios de la reforestación: el aspecto ambiental, regular el régimen hídrico, conservar los suelos evitando la erosión, recuperación de las áreas degradadas, reducir los riesgos de huaicos, desbordes, inundaciones, etc., conservar y manejar la biodiversidad, capturar los gases que contaminan la atmósfera, ¿no? El efecto invernadero. En todo caso, uno de los pretextos también tiene que ser la mitigación, ¿no?, del efecto invernadero, mitigación para los efectos del cambio climático. En el aspecto social, en este caso, se genera empleo en el momento de la producción, plantación, y también si es que fuese productiva, tenemos que se puede generar 2 empleos por hectárea, ¿no? En el aspecto económico, pues no solamente hay productos, sino también subproductos, que hay también que analizarlos. El PBI del sector forestal solamente se veía en la producción de madera, no es solamente en la producción de madera. Hay, por ejemplo, subproductos, por ejemplo, hablamos de la tara, por ejemplo, no estaba dentro del PBI industrial, ¿no? Entonces, por aquí tenemos que también aportamos, el sector forestal aporta al PBI nacional. Definitivamente no lo hacemos como Chile, ¿no? Chile está con el 6%, nosotros no llegamos estamos con el 1.7 más o menos, antes estábamos con menos de 1, con todos estos reajustes estamos con 1.7. Y adicionalmente, pues hay una apertura para lo que es captura de carbono, y ese es un mercado que aún en la región de Arequipa no ha sido aprovechado. Hay ciertas experiencias en el centro del país que sí se está trabajando ese tema. ¿Cuáles son las propuestas para lo que es reforestación en todo caso? Trabajar a nivel de microcuenca. Yo preferiría trabajar a nivel de microcuenca y de cuencas, más que de cuencas a nivel de microcuencas. Previo diagnóstico, que definitivamente hay que hacerlo. No podemos hacer un copy-pega de cada una de los... El gran error de los proyectistas o de los proyectos eran los copy-pega, ¿no? Y acá son estudios diferentes, líneas bases diferentes que hay que hacerlas para cada uno con toda la seriedad del caso, ¿no? Elegir la especie adecuada. Vamos a hablar un poquito más sobre esto, de que depende de las características del lugar, las características del árbol, etc. Especies adaptadas al lugar, reduciendo al mínimo la plantación de especies exóticas, potenciar la forestería urbana. No solamente trabajamos la parte rural, también CERFOR trabaja la parte urbana. Hemos apoyado muy fuerte en lo que es la dación de la política municipal de áreas verdes. Hemos trabajado muy fuerte en la aprobación del plan de manejo de áreas verdes y estamos en estos momentos trabajando con el municipio y Cerro Verde en los proyectos de reforestación distrito por distrito, de tal manera que en la parte urbana calculamos que a fin de año vamos a entregarles el proyecto a cada municipio. Entonces, por ahí estamos trabajando también en la parte urbana. Potenciar la calidad organizacional de las comunidades,
tenemos que apoyarnos en ellos. En la parte andina no están los citadinos, como lo dijeron, están las comunidades campesinas. Entonces, ¿a cambio de qué nos van a dar el trabajo? Entonces hay que ayudarlas. Entonces, hay proyectos de inversión, hay aurideas, hay otros temas que tenemos que darle algo a cambio del servicio que nos van a brindar para toda la comunidad. Implementar el sistema de servicio de pago por servicios ambientales, hasta yo diría pago por servicios forestales podría ser, ¿no? Entonces, recuerden, en alguna época Pronamach manejaba un pago simbólico que se le hacía para lo que es reforestación. Se ha perdido ese bono, se ha perdido ese pago y se ha perdido también las plantaciones que se hicieron, o no las plantaciones, se ha perdido la constancia en esa producción, en esa plantación. Ahí están las organizaciones, todavía están, todavía son un equipo, una herramienta con la que se puede trabajar. Hay que valorar nuestros bosques. Hay que valorar los bosques nativos, las plantaciones forestales, porque es a través de esta valorización que podemos generar los proyectos. Impulsar los proyectos de inversión pública en el rubro forestal. ¿Cuántos proyectos tenemos en ejecución? Yo tengo uno que estoy haciendo. ¿Cuántos tenemos en ejecución en estos momentos? No hay ni uno. ¿Cuántos hemos tenido en los últimos años? Yo estoy muy metido en este tema. No hay ni un proyecto en la región de Arequipa que se haya desarrollado a la fecha. No tenemos en ejecución, como lo dijo el señor Jaime, ni en la parte urbana ni en la parte rural. Entonces, y eso es lamentable, ¿no? Debemos promover la suscripción de convenios interinstitucionales. Para una sola institución no puede hacerlo. Por favor, acá no es cuestión de competir, es cuestión de hacerlo y de hacer las cosas mejores de a dos que uno solo. Mejor trabajamos en equipo, como estamos trabajando, ¿no? En estos momentos estamos haciendo ciertos trabajos, pero no los hace ser por solos. Podemos liderarlos, podemos presidirlos, pero no lo hacemos solos. Hay equipos técnicos muy buenos que están apoyándonos en esta labor. Dentro de estos pasos para la reforestación ya en sí, ¿qué debemos hacer? Dos cosas para mí. Uno, identificar las características del lugar. Por eso hablaba acá, trabajar a nivel de microcuenca y de cuenca, y para eso teníamos que hacer un estudio muy detallado de este tema. Los factores climáticos. Tan importante hoy en día con toda la tecnología, necesitamos saber cuánto de precipitación hay, desde cuándo empieza la precipitación. Y hay algo que se está dando últimamente. Últimamente dicen, se llenaron las represas. Este año va a ser muy bueno para la agricultura, ¿no? Está garantizada la agricultura, y ojo que solamente hay 7 represas. La ciudad que más represas tiene a nivel del país es Arequipa, ¿no? Son 7 represas, pero solamente la ciudad, y ni siquiera la abastece para toda la ciudad. Hablamos de que hay una parte de la cuenca del Chile no regulado, pues no tiene represas. Entonces, ahí está la prueba. Y el resto de las provincias no solamente es Islay, también es Carabalí, es La Unión, es Condesuyos, es Castilla, es Camaná. Entonces nos quedan, Cayome está con el Colca para lo que es Majes, pero el resto son 6 provincias que no tienen represas. Y vamos cuántas microrepresas tienen. Entonces, no necesariamente se puede hacer una represa, pero podemos hacer una serie de microrepresas que nos ayudarían y reemplazarían fácilmente a lo que es una gran represa. Y les decía, se han llenado las represas. Este año va a ser muy bueno, pero ¿cuánto ha llovido? Antes recuerden, yo siempre reviso el calendario forestal. La primera, segunda semana de noviembre se inicia la plantación forestal de acuerdo a ese calendario que fue elaborado en el año 90 y tantos, 92 con INRENA, si no me equivoco, y que decía que se empieza con las lluvias. En noviembre se empezaban las lluvias y terminaban marzo-abril. Hoy en día, ¿cuándo empezaron las lluvias? La primera clarinada de lluvia fue en Año Nuevo, recuerdo. Y nos asustamos todos, dijeron, se vienen las lluvias con fuerza. Y de ahí volvieron a aparecer a fines de febrero, marzo. Entonces quiere decir de que no ha habido constancia de lluvias. Sí se han llenado las represas. Una cosa es que uno coma un solo plato y otra cosa es que coma 3. Y esto para que
¿En qué nos afecta a todos en general? Porque no hay la infiltración. Una cosa es que diario caiga la lluvia y que de a poco vaya percolando, ingresando hacia el subsuelo. Y otra cosa es que un solo día caiga todo lo que debiera caer y lamentablemente pues lo que va a hacer es correr y no infiltrar. Y no va a mantener la humedad necesaria. Entonces yo le he estado revisando porque he viajado en estos tiempos por la sierra y en la parte alta pues no ha llovido lo suficiente como para mantener en primer lugar la humedad. En segundo lugar, el área va a estar muy propensa a lo que es incendios forestales y le va a afectar a la cobertura vegetal definitivamente. Entonces los factores climáticos tenemos que estudiarlos muy bien para ver el momento de plantación, para ver qué especie plantar. Los factores edáficos, bueno, tenemos que ver la calidad del suelo, los factores topográficos, depende del tipo de plantación. Un día fui a hacer una plantación, me llevaron unos, no voy a decir el distrito, me invitaron unos amigos a hacer una plantación que era con fines comerciales. Y la verdad que era un sitio muy empinado, muy inaccesible. Y yo les dije, ¿por qué han decidido este lugar? Es que es la comunidad cedió este terreno, pero claro, ceden el peor terreno y cuando se den cuenta era comercial, y me refiero a pino eucalipto. Quiere decir que de aquí a unos años van a tener que cosechar, pero ¿cómo los van a trasladar? Si era una quebrada muy parada e inaccesible para cualquier vehículo. Entonces también hay que pensar en ese tema, ¿no? También hay que ver justamente lo que le dije, la accesibilidad y la vegetación. Y las características, por un lado, las características climáticas del lugar y por el otro lado, las características físicas del árbol. Son las dos cosas que tenemos que combinar para tomar la decisión de cómo hacer la reforestación. Y acá viene en primer lugar el conocimiento de la especie, la identificación de la misma, saber su origen, si es local, si es introducida, si es nativa del país, si es nativa del Andes, si es de la región, etc. Su característica, cuál es el valor que tiene, si es un valor maderable, si es un valor floral, cuál es el valor que tiene, ¿no? La forma de propagación, pues cómo la vamos a propagar, la velocidad de crecimiento. Como les dije, por ejemplo, el sauce crece rápido, pero es una bomba que consume agua. Los primeros 5 años crece, pero también se toma todo el agua. Entonces, versus los otros árboles, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ir viendo, ¿no? Si es perenne o caducifolio, si su follaje ralo o frondoso, la forma del tronco, porque nos interesa para saber si es maderable, no maderable, etc. La forma predominante de su copa, etc. Y el tamaño. Entonces, con todas estas características ya podemos estar tomando cierta decisión, pero les vamos a ayudar un poco más. Y en este caso vamos a ir viendo y combinando lo que es nuestra región. ¿Cuánto de precipitación cae en nuestra región Arequipa? Cae un promedio de 400 mililitros promedio. Cuando hacen la introducción de especies exóticas, la introducción de estas especies exóticas como es el pino, el eucalipto, el fresno, el ciprés, la casuarina, son los líderes que introdujeron en esa época, no evaluaron el versus, no contrastaron contra este tema, ¿no? Cuánto precipita en la región y cuánto requiere este árbol para crecer. Es cierto, el fin fue noble, de tener, prefiero que me talen un eucalipto o que me aprovechen un eucalipto que lo comercialice a que me bajen el bosque de queño allá arriba. Yo prefiero eso. Pero ¿cuánto me demora en crecer un eucalipto para que sea comercialmente rentable? Vayan a Chihuahua, que estamos cerquita. Esos árboles fueron plantados por el proyecto FAO-Holanda, los antiguos, los grandes. ¿Cuántos años han pasado? 40 años, 50 años. ¿Será rentable esperar tanto para cosechar un árbol? No, no es rentable. Y peor todavía porque la calidad de la madera es muy dura y muy reseca y no es utilizada para muebles, no es utilizada para nada más que para leña. Y para leña con el menor valor, porque es de la zona, como es muy seca, es muy quebradiza y malogra las herramientas para el momento del trabajo del corte. Entonces por ahí tenemos. Entonces el eucalipto requiere como 500 de agua, y al tercer año, por ejemplo, va a consumir un promedio en un lugar normal, un promedio de 20 litros
por día al tercer año. Y tendremos esa capacidad, hay 1.111 árboles por hectárea, tendremos esa área como para, ese volumen de agua como para darle al tercer año, y al tercer año no es el comercial. Al 10º año, pues un árbol me va a consumir un promedio de 80 litros de eucalipto. Entonces, si alguna vez yo conversé con, justo lo mencionaba el señor alcalde de Camaná, y él tiene eucaliptos alrededor de su arrozal, pues el arrozal tiene agua, y rápido le sale. Eso es lo que requiere el eucalipto, requiere agua. Pero en la zona donde estaban, me lo llevó otra vez a la sierra, pues no tiene la misma cantidad de agua, ¿no? Y por aquí empezamos a ver las introducidas, eucalipto, fresno, ciprés, pino, y empiezan a ver el volumen de agua que consume. Solamente veamos el volumen de agua que consume. Entonces, acá tenemos un pequeño estudio de lo que es los requerimientos de este árbol y de todos. La casuarina por ahí no es el único árbol cactus que no consume agua y que es un atrapapolvo muy, muy interesante. Pero los demás, fíjense, los líderes en el consumo de agua, ¿no? Y vamos acercándonos hacia lo que es nuestras especies. Acá tenemos un araucaria que está con 500, el jacarandá que ya lo hemos adoptado, 150, y acá están nuestras especies estrellas, que son las especies nativas, ¿no? El molle que requiere 10 para... estamos hablando de un desarrollo normal, no estoy hablando de producción, ¿ya? Un desarrollo mínimo. El yaro, la tara, la tuna, el cahuato, el vilco, el quillal, el guaranguillo, el sauce, que como les dije al comienzo sí es fuerte. Entonces, acá tenemos un pequeño estudio que nos puede servir para guiarnos y tomar las decisiones que tengamos que tomar. Bien, dicho esto, ya escogimos, ya tenemos el árbol, pero ¿qué condiciones más necesitamos para tomar la decisión? Y acá podemos ir encontrando. Miren, dentro del proceso de lo que es una plantación, entonces hay un requerimiento muy interesante, ¿no? Hay un proceso de captura del agua, hay un proceso de captura del agua, hay un proceso de retención del agua y hay un proceso de infiltración. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Pretendemos, o qué queremos. Queremos que se infiltre la mayor cantidad de agua. Eso es lo que queremos. Entonces, ustedes revisamos los cuatro gráficos y encontramos de que el que más infiltra de agua, pues, es el bosque. Entonces requerimos trabajar en el bosque. Y esta es la gráfica que nos permite tomar la decisión que estamos buscando. El por qué o cómo hacerlo, ¿no? Ya tenemos las características y acá tenemos la decisión para hacerlo. Y ahí está la función que vendría a ser el por qué necesitamos esto, ¿no? En una cobertura vegetal la infiltración es mayor, definitivamente. Esto nos va a ayudar a la recarga de las, no solamente del área de infiltrar, sino también de las zonas aledañas. Va a haber una mayor retención de agua. Entonces va a haber una regulación hacia la cuenca media, hacia la cuenca baja. Esa es una explicación del proceso de evaporación que tenemos y cómo nos van ayudando los árboles en lo que es la infiltración sobre este tema. Ahora, ¿por qué nos interesa también los bosques trabajar con lo que es en las plantas nativas, en lo que es protección, por favor? Porque dos cosas. Si uno empieza a revisar o ha caminado por el bosque de queña, las raíces de la queña son muy, muy menudas, no son gruesas, son finas y que permiten infiltrar el agua suavemente. Entonces, de tal manera que apertura el ingreso, pero no son gruesas como las del pino, por ejemplo, y que el pino no solamente permite la infiltración, pero también permite la evaporación rápida, ¿no? Entonces, no hay la retención de humedad. Ahí viene la diferencia, ¿no? Después, debajo de un queñuelo, uno encuentra una capa, un mulch, que se genera se retroalimenta este árbol. Pierde las hojas, caen ahí, se descascara solo, cae ahí, y esto con humedad se va haciendo un compost, y ese compost, ese mantillo,
ese mulch permite que la humedad de la precipitación se retenga y no solamente infiltre, sino que con esa capa que tiene, pues ya no hay evaporación. Entonces, ahí viene el proceso de retención que se le da, ¿no? Entonces, eso no es interesante, este árbol. Es un árbol muy sufrido, está a 3.500 o 4.500, se lo encontramos. Para las condiciones extremas que hay en la parte alta, es un árbol que 7 metros promedio, crece, como les dije, un centímetro por año, y que es como la mayoría de nosotros, pues chatito del chaparrado, no es un árbol de madera erecta, digamos, derecha, es retorcida, y por eso es que por suerte no lo utilizan para lo que es construcción, porque si no ya lo hubiesen depredado del todo este bosque. La esperanza que tenemos es con los niños y el árbol que le estaba hablando, el árbol de al lado, viene a ser el queñual. Este es un queñual de Pampacolca. Hemos estado, y acá viene el trabajo que venimos realizando, es este. Como CERFOR viene trabajando el día de ayer, nos venimos de hacer unas encuestas, estamos haciendo un expediente técnico para la reforestación de las tres de las 4 comunidades que tiene Pampacolca, Piscopampa, Tuhualqui y Río Blanco, con las que vamos a trabajar el tema de reforestación desde la cabecera de Cuenca. Pampacolca y Viraco comparten la, entre comillas, propiedad por parte de Castilla del Nevado Coropuna, y ahí está el trabajo que se viene realizando por CERFOR en este caso. Estaba la imagen de la queña porque también como CERFOR estamos trabajando un proyecto de restauración del bosque de queña que va desde Talamoye hasta el bosque de Yaro, el límite con Cayoma. Es el primer trabajo de restauración que vamos a hacer en bosque de queña y el primer trabajo piloto a nivel nacional que está haciendo CERFOR. Es el primer proyecto que está haciendo CERFOR de reforestación. CERFOR no es una unidad ejecutora, es una unidad técnico-normativa, por eso que no ejecutamos proyectos, pero en este caso estamos saliéndonos de las funciones para poder hacer algo más efectivo. No solamente habíamos presionado, no solamente queremos dictar normas, sino también producir. Y acá viene el primer proyecto que estamos realizando en Pampacolca y en ¿cómo se llama? Y en el bosque de queña. Y por último, yo creo que la respuesta a todo esto debe darse con un proyecto integral que implique el afianzamiento de las áreas de influencia de las cuencas, de las diferentes cuencas. Afianzamiento hidráulico tendría que llamarse los proyectos. Bien, eso sería todo lo que tengo para ustedes. Muchísimas gracias y a la espera de sus inquietudes. Muchas gracias, ingeniero Luis González, por su presentación y por la información en realidad que nos ha dado. Permite ilustrarnos y entender ciertas cosas que probablemente en otro lugar es complicado poder hacerlo. Así que muchísimas gracias. Reciba de todas maneras el saludo de las personas que nos escriben y que nos van preguntando también. Seguro vamos a tener preguntas para todos. La primera pregunta es para el ingeniero Ángel Ceballos. La primera pregunta que queremos nosotros canalizar y hacérsela llegar al ingeniero Ángel Ceballos. Nos pregunta el ingeniero Ángel respecto a cómo aplicamos la tecnología de riego, pero en la ciudad, aquí, dentro de la ciudad, ¿qué se puede hacer? Mira, para hablar de tecnología de riego, que es un tema también que estamos involucrados, no preferiría hablar de la tecnología de punta, preferiría hablar de la tecnología adecuada. La tecnología adecuada va a ser aquella que se adapte al medio en que desarrollamos. No necesitamos traer tecnología de Israel, no necesitamos traer tecnología de España, de repente nuestra propia tecnología. Entonces tu pregunta va, ¿cómo hacemos sacar la eficiencia del riego de hacer en la ciudad? En realidad es muy amplia la gama y la pregunta es amplia, pero sí te puedo decir que hay diferentes tecnologías de riego las que podemos adecuar de acuerdo a las características. No podríamos hablar de forma genérica, sino más bien de forma puntual. Y como referencia de esto te puedo comentar algo, que hay muchos, y me ha pasado el caso a mí, que el profesor que yo tenía en Israel
vino al Perú exclusivamente a ver el guaru, que es una tecnología de riego ancestral que aún se conserva en la zona altiplánica del país, son pequeños camellones, y que riegan pues con una eficiencia espectacular y que nosotros preferimos comprar o valorar algo. En nuestra ciudad lo que podemos valorar es la andenería. Las andenerías que tenemos en la ciudad deben seguir preservándose porque ese riego permite manejar tu topografía como la tiene. Y yo creo que más que ser eficientes o traer una tecnología adecuada es entender que solo tenemos que regar lo necesario. Es como cuando tenemos sed, solo podemos tomar el vaso de agua, no necesitamos tomarnos la botella de 3 litros porque no nos va a hacer efecto, nuestro cuerpo no lo va a asimilar, lo único que vamos a hacer es depurarlo. Igual es en este caso, y creo que la tecnología adecuada es ver las necesidades. La andenería de nuestra ciudad, la microaspersión, la aspersión, va a ser la adecuada de acuerdo a las características que requieras. Ingeniero, una consulta más para usted. Es la siguiente interrogante. ¿Las infiltraciones de agua afectan la estabilidad de los suelos? Las infiltraciones de agua afectan las estabilidades de los suelos, depende de las características de los suelos que se podrían generar. Si no tienes, a ver, lo que quiero explicar es lo siguiente. De manera superficial nosotros tenemos los ríos y de manera interior tenemos, de la manera del subsuelo, tenemos los drenes, que son unos pequeños acuíferos que van paralelamente a los ríos, por debajo de los ríos van trabajando. Los ríos son drenes naturales, superficial y subterráneo. Entonces, si no tenemos ese dren y tenemos una barrera, va a generar que se empiece a empozar en el subsuelo. Y al empozarse va a generar que se caigan las laderas, como en el caso de Vítor o como en el caso de Sihuas. ¿Por qué se genera eso? Porque hay las características del suelo, de la característica moquegua, que te presenta pequeñas cordilleras en el subsuelo de caliche, hacen una barrera para que no discurra esta infiltración. Eso hace que empiece a elevarse el nivel de la napa freática en estas pequeñas concentraciones y hace que exista inestabilidad en nuestras laderas. Mientras exista un dren natural, no se va a generar estos deslizamientos. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Ceballos, por sus respuestas. Son preguntas que nos van llegando a nuestras diferentes plataformas. Tenemos una pregunta para el señor Román Cárdenas. Nos llega una pregunta desde la provincia de Castilla y tienen la inquietud respecto a si se está haciendo alguna coordinación actualmente con esta problemática del Coropuna entre los distritos, ya sean de Viracor, Copán, Pandagua, Chachas. ¿Hay alguna coordinación, algún proyecto actual durante estos años, ya sean 19, 20, 21, para los próximos 3 años? ¿Qué tenemos de actualidad? Bueno, se está coordinando con el gobierno regional para que pueda, por medios de los estudios que hizo el INAIGEN inicialmente en todo lo que es, en las propuestas que hizo el INAIGEN, entonces esto ha llegado ya a oídos del gobierno regional. Por lo tanto, ellos ya saben el tema, entonces esperamos de que pues designen el personal técnico, qué es lo que se tiene que hacer para mandar a hacer los estudios previos, de acuerdo a las áreas, por dónde empezamos, qué es lo que hacemos para poder mitigar la deslación del Nevado del Corpuna y abocarnos también a lo que es siembra y cosecha del agua. Entonces son aspectos totalmente diferentes. Tendríamos que ver estas reuniones, se tendrían que continuar con los encargados, quién le van a dar algún equipo de consultores para que inicien con los estudios y posteriormente seguir la secuencia, ¿no?, de estudios, proyección y ejecución de los respectivos trabajos que tienen que hacer en este sector cercanos al Corpuna, si es arborización, reforestación, siembra y cosecha de agua, que son los temas que pedimos y anhelamos que se tiene que dar, ¿no?
y esperamos a la buena voluntad del gobierno regional a que tome cartas en el asunto y pues empezar con las acciones que se tiene que hacer. Muy bien, señor Cárdenas, agradecemos su participación y ahora la interrogante es para el ingeniero Luis González. Nos indican lo siguiente: en la década del 80 se desarrolló el programa nacional de manejos de cuencas hidrográficas y conservación de suelos, PRONAMACH. El trabajo que realizaba PRONAMACH, además de tener impacto nacional, era justamente sobre la recarga hídrica. ¿Considera usted que se debe retornar este programa, ¿no? PRONAMACH, esa es una pregunta, y la otra es, ¿cuánto pierde la región Arequipa al no tener proyectos de irrigación? La creación de programas dependen de ciertos lineamientos, ciertas políticas que se dan a nivel de Estado. El PRONAMACH nació con un financiamiento de un préstamo que se hizo el país, creo que fue de un banco japonés, si no mal no recuerdo. Terminado ese préstamo, pues debiera haber... Yuli, ¿me has comprado chicle? Entonces debiera haberse liquidado eso. Igual agrorural, o sea, son programas que nacen con cierto financiamiento. Lamentablemente el Estado, no solamente es ahí, sino en diferentes instituciones, ha ido cambiando. Miren, yo les conté, les he hablado de la historia forestal. Les hablé, una cosa es PRONAMACH, que después ha devenido en agrorural. Yo les hablaba, por ejemplo, de FAO, el proyecto FAO Holanda, les hablaba del proyecto CENFOR, de la Dirección Forestal, del INRENA, la Dirección Forestal nuevamente, y ahora CERFOR. Miren cuántos nombres ha ido cambiando una institución, ¿no? Igualito ha sido en el caso de PRONAMACH. PRONAMACH en un comienzo, y que ha pegado, es una de las, PRONAMACH y INRENA son una de las instituciones, o dos de las instituciones que más ha calado en los agricultores, muy fuerte, pero también, bueno, son decisiones de gobierno, y que después de PRONAMACH ha venido agrorural, ya no con el financiamiento. Recuerden que no solamente es el nombre, porque detrás del nombre viene el financiamiento económico. Ya no tiene, y se acabó el préstamo que les dije. Entonces ya no, lamentablemente no gestionaron una segunda, una tercera etapa. Como no la gestionaron, pues entonces no había con qué sustentar este programa, que fue muy interesante, muy interesante, y que hacía justamente lo que trabajamos, es el tema de conversación, siembra y cosecha de agua, más otros temas adicionales, ¿no? Pero que son decisiones políticas de gobierno. Muchas gracias, ingeniero Luis González, por sus respuestas, y en realidad a todos por las respuestas que nos han dado, y a las personas que también nos han preguntado, que nos están saludando y que han compartido y comentan siempre en Ventana Agraria. Vamos llegando al final, y para el cierre de las conclusiones, reflexiones con el doctor Jaime Mujica, director universitario de la Universidad de San Martín de Porres. Doctor Jaime, el tiempo es suyo. Bien, en primer lugar, felicitar a los ingenieros González, Ceballos y a Román Cárdenas, porque creo que ellos tienen claramente definido parte de los problemas que pueden ser la solución al problema del agua, ¿no? Porque el problema fundamental a estas alturas no solo es siembra y cosecha de agua, son una serie de medidas que lamentablemente no las toman como prioridad. Estaba viendo, por ejemplo, cuánto significa hacer estas pequeñas represas en cada uno de los pueblos del Alto Ande. No se requiere mucho, estaba diciendo que era cerca de 185.000 soles. Y podría ser inclusive parte del apoyo que podría dar el gobierno como apoyo realmente a una agricultura sostenible, ¿no? Porque el hecho que tengan una represa de alguna manera les va a permitir algo que pues, está y al lado de esa pequeña represa van a haber arborización, y no solo arborización, puede haber hasta la posibilidad de que puedan tener realmente peces en esa zona, ¿no? Entonces yo creo que el problema es un problema que va más allá de resolver simplemente el problema de sembrar y cosechar agua, es analizar el problema del problema fundamental, es de que no existen políticas para llevar una agricultura sostenible en Arequipa.
Si nosotros analizamos, por ejemplo, nos decía de que hay 6 represas para el sistema del Chile y el resto de cuencas no tienen represas. Por ejemplo, a la zona de Yauca, Atiquipa, Acarí, Jaquí, ahí hay dos represas inconclusas y que no requieren gran inversión, ¿no? Ahí está Iruro y Antascoche. El valle de Tambo, hasta la fecha no tiene represa. Entonces creo que lamentablemente los gobiernos, no solo los regionales, sino los nacionales, no tienen una idea global de lo que significa encontrar sostenibilidad a una actividad tan importante como es la agricultura. Ahora, esto de sembrar y cosechar agua, yo creo que con lo que acaban de explicar, definitivamente hace tiempo se ha debido hacer 2 tipos de campañas. Primero, esta de hacer pequeñas represas en toda la zona, y que esas represas realmente pueden contribuir a desarrollar un trabajo comunitario, y creo que nosotros somos especialistas en hacer ese tipo de trabajo, y la otra parte es de la reforestación. Lamentablemente, gran parte de Arequipa está totalmente deforestada, y si nosotros vamos a la ciudad de Arequipa nada más, estamos diciendo que hace 20, 30 años es que se hizo el último parque forestal. Inclusive el parque forestal que tiene previsto Arequipa y que tiene agua, actualmente se ha construido una parte en ese parque. Y Arequipa necesita un pulmón realmente para poder mitigar el efecto del cambio climático y de la inclemencia actualmente del sol como consecuencia del perforamiento de la capa de ozono. Entonces, ¿a qué voy? De que creo que existe gente y técnicos calificados que tienen una idea clara del problema y que los recursos que debía gastar el gobierno regional o los gobiernos locales debían dirigirse fundamentalmente a fomentar este tipo de proyectos como tareas de repente que no son de mucha trascendencia, pero sí que tienen un profundo significado en lo que es conservar nuestro ambiente, ¿no? Y lamentablemente yo estaba mirando en la ejecución del presupuesto de la región del año pasado, en la parte de agricultura se ha utilizado defensas ribereñas en la zona de Chivay, ¿no? ¿Por qué ese presupuesto de agricultura no se dedicó a construir realmente ese tipo de represas y donde se les hubiera dado oportunidad que trabajen muchas comunidades de la zona misma, de la misma zona de Caylloma, construyendo estos pequeños diques, estas pequeñas represas que sí van a contribuir realmente a qué? A tratar de empezar a trabajar en la siembra del agua. La zona, por ejemplo, de la zona de Viraco, donde está el Ampato, prácticamente es el único nevado que no tiene nieve permanente que queda, ¿no? Ahí hay bosques de queñua que se están incendiando y definitivamente ahí se tenía que trabajar lo mismo, hacer este tipo de trabajo. ¿Para qué? Para tener la oportunidad de conservar los bosques de queñua, que es un árbol de características muy especiales y que prácticamente en épocas de sequía los incendios realmente son los que se encargan de destruir. Hablaba de bosques de Sinyarabamba, de cuántos bosques que se han ido desapareciendo poco a poco. Entonces, la tarea definitivamente de los gobiernos, y en esto no estoy priorizando solo al gobierno nacional, sino a los gobiernos locales, el gobierno regional y los gobiernos locales, debía ser desarrollar realmente campaña de deforestación masiva. El último lago que han hecho en Arequipa que es el lago de ¿cuál? El lago de Selva Alegre y el lago de Tingo. Después nunca se ha hecho realmente ningún tipo de represamiento que contribuya definitivamente a evitar que Arequipa tenga el clima tan seco que tiene hasta ahora, ¿no? Y que creo que es, antes que una ventaja, resulta ser una desventaja, sobre todo dentro de las condiciones que actualmente se está dando la contaminación y el cambio climático. Entonces, definitivamente hay tareas pequeñas, yo creo, pequeñas, y que pueden demandar el esfuerzo de toda la comunidad para tratar de hacer un cambio radical en esta manera de tratar de preservar el ambiente, ¿no? De sembrar agua, de forestar y tener los criterios técnicos que ha esbozado el ingeniero, ¿no? Hay árboles que vale la pena sembrar y hay árboles que de repente no vale la pena sembrar, pero debía tener realmente el Ministerio de Agricultura viveros que proporcione realmente la cantidad de árboles necesarios para que se incentive. Hay pues, ciudades en Oriente que una de las cosas que tiene que hacer una persona para graduarse es haber sembrado una determinada cantidad de árboles. ¿Qué pasaría si a los estudiantes universitarios acá se les dice que para graduarse el requisito es sembrar 2 árboles y hacerlos realmente que lo hagan desde que empiece su carrera? Entonces son definitivamente actitudes que creo que deben contribuir a que nuestra gente sea sensible a un problema que va a ser grave. Y el problema que va a ser grave va a ser el cambio climático. Y en el cambio climático se va a ir el problema del agua y se va a ir el problema realmente de no haber tomado estas medidas, que no son medidas realmente obras
gigantescas que de repente van a determinar placas o monumentos, pero sí realmente sembrar el agua y arborizar, yo creo que son tareas fundamentales que debemos tomar, sobre todo dentro de un mundo que está cambiando cada día más y que se está haciendo cada vez más inclemente el clima como consecuencia de esta variación tan grande que se ha hecho de nuestro medio ambiente. Así que es una invocación realmente que hago yo para que podamos realmente tomar medidas de toda la comunidad a tratar de contribuir a solucionar este tipo de problemas. Creo que el lago de Tingo y el lago de Selva Alegre es los últimos lagos que hemos visto en Arequipa, ¿no? ¿Cuántos represamientos se podría hacer? No sé. Y ahora otra cosa que estaba diciendo el ingeniero era, por ejemplo, que cuando el agua llueve y pasa rápidamente, no infiltra. Y eso se refleja realmente porque mucha de la capa freática que tenemos realmente disponible está en el subsuelo. Y si el agua pasa por encima así rápidamente, definitivamente no va a haber infiltración. Entonces creo que tenemos los profesionales calificados, pero creo que lo que falta es la voluntad realmente, no solo política, sino la voluntad de la gente de poder contribuir a solucionar este tipo de problemas. Muchísimas gracias, Lorena y Eric. Muchas gracias a usted, doctora Jaime Mujica, por sus palabras, por el cierre a nuestro evento Siembra y Cosecha del Agua. Somos Ventana Agraria cada viernes. Recuerde, estamos adelante con el programa desde las 7 de la noche. Compartan siempre la transmisión. Bien, Lorena, hemos terminado para la próxima semana. Seguro, la invitación está hecha para todas las personas que van a tener este material en las plataformas de la Universidad de San Martín de Porres, ya sea nuestro canal de YouTube o nuestras páginas de Facebook. Nos encontramos hasta el próximo viernes, Lorena. Así es, Eric, y el agradecimiento especial para el ingeniero Luis González, para el ingeniero Ángel Ceballos, para el señor Román Cárdenas. Gracias por aceptar la invitación y sobre todo por compartir sus conocimientos sobre este tema tan importante, siembra y cosecha del agua. Agradecemos también a nuestros espectadores y nuestros seguidores. Y la semana que viene, cargado de programas y transmisiones, y quiero aprovechar solo estos segundos más, si me permite el hospedador, un feliz Día de la Madre a cada una de las mamitas de nuestra comunidad universitaria y también alcanzar el saludo correspondiente a todos nuestros invitados y a quienes conforman también Ventana Agraria. Muchas gracias, un abrazo y cuidémonos. Hasta la próxima. Bye.